Ya, muy bien. Entonces, a ver, Profe, por lo tanto, no, no, dime. ese proceso que ahorita vamos a sacar los queries de la base de datos, ¿eso sería un ETL o...? Ese es un ETL, así es. Ese es un ETL. Por eso un ETL lo puedes hacer con código SQL o si no con componentes gráficos. Pero finalmente es un ETL, ¿ya? Y para manejar ese ETL obviamente hay que tener la estructura previamente, ¿no? Tu data warehouse. Por lo tanto, tu data warehouse, ¿qué contempla? Tener la estructura y luego obviamente tu ETL, cargar información, ¿no? Ya, muy bien. Entonces voy a crear un data warehouse tomando como fuente de datos la base de datos Norwin. Mi base de datos Norwin es mi base de datos orientada a proceso de negocio. Por lo tanto, la base de datos, por ejemplo, la base de datos de la empresa, la base de datos que existe es Norwin. Eso es lo que tiene la empresa. Oye, ahora quiero crear mi base de datos orientada a toma de decisiones, por lo tanto, creamos aquí, ¿ya? Create database, lo que ya conocen, recordando un poco de ciclos previos probablemente. Vamos a poner acá, data warehouse, _ semana 2. Ya está. Luego vamos a activar Data Warehouse semana 2. Activamos la base de datos. Ya, muy bien. A ver, supongamos, tal como nos indicaba en el PPT, ¿qué es lo primero que debo de hacer cuando voy a construir un data warehouse? Debo de crear las dimensiones. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Estamos? Primero debo empezar creando las dimensiones. Supongamos, a ver, vamos a empezar con la primera dimensión. A ver, por ejemplo, que la dimensión sea... que tenga que ver con clientes, supongamos, ¿ya? Con clientes. ¿Por qué no lo voy a considerar categorías por ahora? Porque el objetivo es crear un data warehouse de ventas, ¿no? Y para ventas está vinculada a ¿qué? Clientes, empleados, ¿no? En cambio, categorías está vinculada a productos, ¿no? ¿Ya? Y no con ventas, ¿no? Ya, entonces, a ver, veamos, a ver acá, mientras ya yo acá voy verificando también la estructura de todas maneras, ¿no? En la tabla clientes tienes, no sé, 8 o 10 campos. Ya, voy a considerar solamente algunas. Ya, por ejemplo, claro que de ahí, bajo un análisis más minucioso, tú tienes que ir descartando, pues, muchísimos campos, ¿no? Precisamente acá no se trata de crear una tabla con tantos campos y listo, sino hay que analizar cuál es la importancia de cada campo. Si ese campo más adelante te va a servir para toma de decisiones o no. ¿Está bien? Por esa razón es que un proyecto de inteligencia de negocios toma tiempo pues en su implementación. No es crear las tablas y ya está, ¿no? Entonces, incluso en mucho tiempo, en muchos de los casos, el análisis es el que implica más tiempo. A ver, por ejemplo, voy a crear una primera tabla. Supongamos, voy a llamarla dimensión cliente. ¿Ya? Dimensión cliente. ¿Está bien o no? Ya. Por ejemplo, como ejemplo voy a considerar algunos campos. Mira, en clientes tienes... código, compañía, contacto, título, dirección, etc. De esos 10, 11, 12 campos voy a considerar alguna de ellas nada más, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, voy a poner acá Customer ID. Si usas el mismo nombre, no necesariamente tiene que tener el mismo nombre. Código de cliente. ¿Qué tipo de datos es? NCHAR, ¿sí o no? Pero yo más o menos preparando, considerando que más adelante se puede guardar mayor información, inicialmente de 5, voy a considerarla 10.
Y obviamente es la llave primaria, primary key. Ya, ¿está bien? Supongamos un segundo campo, nombre de la compañía. Nombre de la compañía. ¿Qué tipo de datos? ¿Qué tipo de datos? En este caso será nvarchar. ¿Cuánto es la longitud? 40. Voy a considerarla, supongamos, 80. ¿Y por qué? Mínimo tiene que ser esa longitud que indica en la fuente de datos. O sea, mínimo sería 40. Pero por ejemplo, duplico. ¿Por qué? Porque recordamos que en esas tablas que voy creando, podría levantar información que proviene en otros formatos también. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Supongamos, más adelante, y quiero saber, por ejemplo, ese cliente de qué ciudad es. De repente para proponer una campaña de venta, qué sé yo. Ciudad. ¿Está bien? La ciudad. Ciudad, ¿qué tipo de datos es? nvarchar. Ya. Por ejemplo, ya 30. No necesariamente tienes que duplicar, ¿ah? ¿Está bien? Y por último, supongamos el país. País, ¿qué tipo de datos es? nvarchar. Nvarchar de longitud 30 también. Ya está. Listo. Muy bien, eso es la primera dimensión, ¿ya? Ya, si yo quiero crear la segunda dimensión de empleados, a ver, Cristóbal, ¿cuáles serían los campos a considerar si yo voy a crear una dimensión de empleado? Dimensión empleado. Ya, el primer campo. Recordamos que el campo no necesariamente va a tener el mismo nombre. Employee ID, ¿qué tipo de datos? In, primary key. Ya. ¿Qué más? Employee ID. Por ejemplo, un nombre del empleado, ¿no? Ya. Por ejemplo, tú podrías decir, oye, pero acá tengo last name, first name, apellido y nombre, ¿no? De repente, para un tema de análisis, podía concatenar el resultado de esos dos campos. ¿Está bien? Por ejemplo, se me ocurre, acá le digo nombre. ¿Qué tipo de datos? nvarchar. Mira, por ejemplo, acá también haciendo hincapié en lo siguiente. Por ejemplo, por ahora, al momento de crear la estructura de cada tabla, estoy definiendo el mismo tipo de datos que tiene la fuente de datos. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya. Luego también recuerda, más adelante veremos, oye, pero ¿qué pasa si el tipo de datos es distinto? ¿Está bien? Ya, entonces, algunos detalles que obviamente vamos a tener que ir implementando poco a poco, ¿no? Nombre nvarchar, ¿qué longitud? Ya, vamos a darle acá, supongamos, ya 80 vamos a darle. Ya está. Recuerda, ahora, ¿por qué le doy una longitud inmensa? Mira, recuerda que una base de datos, esta base de datos orientada a toma de decisiones no es que se va a procesar a diario. No es una base de datos orientada a transacciones, pues. No es una base de datos orientada a proceso de negocio. ¿Por qué? Porque recuerda que acá tú manejas OLTP y acá manejas ODA. Y todo un estudio, todo un modelo de análisis no se hace pues a diario, ¿no? Modelos de análisis se hace cada 2, 3, 4 meses. Está bien para campañas.
¿Está bien? ¿Y eso afectaría sobre el rendimiento de la base de datos? Claro, definitivamente, ¿no? A mayor, obviamente, si tu base de datos, por ejemplo, si a diario esa te está generando, te está consumiendo demasiados recursos y eso se procesa a diario, ¿está bien? Implicaría de que tu base de datos de tipo Data Warehouse lo estarías usando como si fuera un modelo de negocio y el tiempo de respuesta probablemente sea mayor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas a crear, supongamos, el modelo estrella y al crear el modelo estrella probablemente te genera redundancia. ¿Por qué? Porque hay una sola tabla de hechos y todas las dimensiones vinculadas a él. ¿Está bien? Bien, nombre, ¿qué más? ¿Qué más? Supongamos, acá le voy a decir título. Título, ¿qué tipo de datos? nvarchan. Vamos a considerar las 50, ya está. ¿Qué más? Supongamos ciudad. nvarchan, ciudad, nvarchar 30. Y por último, país, ya está. nvarchar, y acá para país consideremos 30. Mira. Sin embargo, por ejemplo, mira acá, analizando un poco. Para clientes, sí, efectivamente está bien el código, la compañía por lo menos, la ciudad del país, ¿no? Viéndolo ya de un punto de vista real ya para nuestro caso, sería pues la ciudad sería algo así como distrito, país como provincia, ¿no? Para que en algún momento dado pueda generar una campaña dependiendo los clientes habitualmente que me compran de dónde son, ¿no? Por ejemplo, para clientes podrían ser, está bien esos campos. Sin embargo, para empleado, no mucho, ¿no? De repente empleado bastaría con su código y su nombre, nada más. No es relevante lo demás, ¿ya? De todas maneras, estoy poniendo, pero sin embargo, recuerda que no es relevante. Ya. Hasta ahí van dos tablas. A ver, la tercera tablita, a ver, una tercera dimensión, a ver, Fernández. Una tercera dimensión. Profesor, disculpe, y en caso real, también se estudia lo que es la fecha de cumpleaños que creó el cliente, pero que sea como que promoción. Claro, sí, claro, es importante esos detalles, ¿no? Ya, por ejemplo, productos puede ser. Ya, pero voy a obviar la tabla productos, ¿ya? Y hay una dimensión que debo de considerar. Para hacerlo más corto, para tener un resultado, pues. ¿Está bien? Ya, ¿cuál sería la dimensión? Ya, supongamos quiero considerar la última dimensión. Una última dimensión. ¿Cuál sería la última dimensión? No. ¿Cuál sería la última dimensión? No, dimensión. Comenté, le dije, todo Data Warehouse debe tener dimensiones, debe tener hechos. La tabla hecha debe ser considerada algunas, las llaves foráneas, pero todavía no estoy llegando a la tabla hechos. Pero con respecto a las dimensiones, dimensión tiempo. Toda todo Data Warehouse o todo Data Mart debe tener su dimensión de tiempo, de fecha. ¿Ya? Entonces, mira. Perfecto. Oye, pero mira acá, pequeño detalle acá. Ojo, es relevante, ¿eh? El código es sencillo, pero en realidad el tema relevante es el análisis o conocimiento de la información que vas a procesar. Ese es el detalle. Tú puedes ser un muy experto en códigos, estos códigos, pero si no conoces el flujo de negocio, te resulta difícil, pues. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien, entonces mira. Ahora yo quiero, por ejemplo, yo quiero crear una dimensión de tiempo. O sea, una dimensión de tiempo que me diga, por ejemplo, qué día se ha comprado. ¿Qué día hablamos del 1 al 31? ¿Está bien?
De repente, ¿qué nombre de día? Si fue un lunes o un martes o un miércoles. ¿Está bien? ¿Qué mes? ¿Qué número de mes? Del 1 al 12. ¿O qué nombre de mes? ¿Qué año? Etcétera. Características de la dimensión tiempo. Pero para poder crear esa dimensión tiempo necesito una fuente de datos. Por ejemplo, obviamente para la dimensión cliente, la fuente de datos de dimensión cliente sería, ¿dónde está? La tabla customer, cliente, ¿sí o no? Para la fuente de datos, para la dimensión empleado, tienes employees. Pero sin embargo, en tu base de datos de negocio, no tienes una tabla tiempo, una tabla fecha, no lo tienes. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál será la fuente de datos de esa dimensión tiempo? Si yo quiero registrar el nombre del día, el nombre del mes, la fecha, el año de la venta, etc. La fuente de datos de esa dimensión tiempo solamente puede ser un campito, solamente un campo. Y no necesariamente va a ser una tabla. Y por ejemplo, acá en la tabla pedidos, mira, acá en la tabla pedidos, ¿sí o no? En la tabla pedidos hay un campo que dice fecha de pedido, o sea, fecha de venta. ¿Está bien o no? De esa fecha de la venta, ese campo fecha de la venta va a ser la fuente de datos de mi dimensión tiempo. ¿Está bien o no? ¿De acuerdo, no? ¿Estamos? Por lo tanto, para una dimensión o incluso para una tabla de hechos, lo importante es que para una tabla, ya sea para una dimensión o para una tabla de hechos, la fuente de datos no necesariamente va a ser otra tabla, sino puede ser un único campo. ¿Está bien o no? ¿Estamos? Entonces, importante, recuerden eso. Por lo tanto, acá voy a crear una dimensión llamada tiempo. Una dimensión tiempo. Ya. Uy, pero la dimensión tiempo, ustedes saben que cada dimensión necesita tener la llave foránea, ¿no? Perdón, la llave primaria. Entonces ahora, ¿cómo considero la llave primaria? Bueno, la llave primaria puede ser un campo autonumérico, pues. ¿Sí o no? Ya, entonces acá voy a poner, se me ocurre, fecha ID, de tipo de datos entero, primary key. ¿Está bien? Ya, en Oracle, en MySQL, ¿cómo haces que un campo sea autonumérico? En MySQL auto increment, ¿no? En Oracle, recordando, hay que crear una secuencia, ¿no? Ya, ahora acá es más sencillo. Ahí está, identity. Esa es la propiedad que hace que el campo sea autonumérico, ¿no? Identity. Ya, ese es el campo que va a ser la llave primaria, ¿ya? Autonumérico. Ya. Ahora, ¿cómo voy a considerar, supongamos hoy, si yo voy a considerar la dimensión tiempo, yo quiero capturar algunos detalles, mira acá, quiero considerar algunos detalles de este campo, de la fecha de la venta. Como te decía, quiero capturar en un campo el año, en otro campo el mes, en otro campo el día, en otro campo el nombre del mes, en otro campo el nombre del día, en otro campo el trimestre, en otro campo el semestre. N campos. ¿Está bien? Ya. Pero ¿cómo voy a saber? Perfecto, voy a usar funciones, pero ¿cómo voy a saber cómo identifica esa fecha? ¿Cómo voy a saber que va a identificar a ese registro? Se supone que este campo tiene su ID, ¿sí o no? ¿Está bien?
¿Ya? Entonces voy a poner acá, por ejemplo, se me ocurre order ID. Ese es el campo que va a identificar a la fecha, ¿me dejo entender? O sea, yo voy a capturar acá, de este campo voy a extraer el año, el mes, el día, etc. Pero ¿cómo voy a saber ese año, ese mes, ese día, a qué registro corresponde? ¿Está bien? Entonces para eso voy a identificar a este campo. ¿Está bien? ¿De acuerdo o no? O sea, yo voy a extraer tantos registros. ¿Y cómo se hace ese registro? Aquí identifica. Precisamente la fecha se va a extraer en función de ¿qué? En función del pedido. ¿Ya? Entonces ahí le digo order ID. ¿Qué tipo de datos será? ¿Qué tipo de datos es? Entero. Ya está. Order ID. ¿Está bien? ¿Qué más? Ya tengo el campo generado, definido como autonumérico. Ya está. Ahora, order ID, para poder identificar al registro que corresponde a la fecha, ¿no? Ya. Ahí ahora voy a definir las llaves foráneas. ¿Cuál sería la llave foránea? Por ejemplo, para cliente, Customer ID. ¿Qué tipo de datos es? nchar longitud 10. nchar longitud 10. Ya. Ahora la otra llave foránea, ¿cuál va a ser? Employee ID. Ahí está, Employee ID. Ahora, obviamente al momento de crear la dimensión tiempo, ahí nomás lo puedo vincular, ¿no? Le digo reference. Sería la dimensión cliente. Y entre paréntesis el campo clave. Ahí está. Ahí estoy creando la primera llave foránea, ya que está vinculando con cliente. Recuerda por favor al medio la tabla de hechos y obviamente a los extremos la dimensión tiempo, ¿no? Pero algo, a ver, acá parece que nos estamos todavía un poco confundiendo este detalle, ¿no? Ya, a ver, veamos acá, un momentito, ¿ya? Tenemos la dimensión cliente, tenemos la dimensión empleado y vamos a definir algunas características puntuales de la dimensión tiempo, ¿ya? A ver, un momento, esto lo vamos a descartar. Ya, dimensión tiempo, fecha ID, la llave primaria, ¿no? ¿Está bien o no? Ya, pero por ejemplo, a ver, supongamos, voy a hacer un pequeño cambio, ¿ya? Ya, acá voy a tener la fecha ID, pero quiero que ahora esta fecha no sea autogenerada, sino supongamos, quiero que la fecha capture, esta fecha ID, quiero que capture de la fecha de la venta, es decir, en este campo fecha ID, quiero que se capture concatenado el año, el mes y el día. O sea, acá mira, recuerda, la dimensión, la fuente de datos de esta dimensión tiempo, la fuente de datos de la dimensión tiempo va a ser este campo. Ya, fecha de la venta. Ya, de él voy a extraer diversas características. Pero necesito definir la llave primaria. Entonces la llave primaria va a ser este campo. Pero ¿cómo voy a guardar información en ese campo? Voy a hacer que la fecha ID sea exactamente la fecha pero concatenado. El año, el mes y el día. ¿Ya? Para no tipear 1, 2, 3 o para no autogenerarla en todo caso, voy a hacer que identifique mejor. Así, ¿ya? Ya está. Por ejemplo, así. Fecha ID. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos ahí? Ya tengo ahí, ¿no? Ya tengo un campo que está identificando a la dimensión tiempo. Un campo definido como llave primaria. Ya. Ahora voy a capturar la fecha. Este campo fecha va a ser este mismo. O sea, acá en el campo fecha
que extraiga tal como está en order date. Ya. ¿Está bien? Ya, ¿qué más? Ahora, de esa fecha quiero obtener el año. Por ejemplo, acá le voy a indicar año de tipo entero. ¿Está bien? De ese año quiero obtener el número de mes entero. ¿Está bien o no? ¿Qué más? De ese mes, supongamos, de ese mes quiero obtener el nombre del mes. Nombre del mes. Ya, y el nombre del mes, supongamos, ¿cuántos caracteres sería? Un varchar, ¿no? Máximo, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el nombre más extenso? ¿Diciembre? Ya, vamos a leer, creo que 15 no pasa, ¿no? Ya, exagerando, 20, ya está. Ya, nombre del mes, exagerando, ¿no? ¿Qué más? Quiero obtener el día. El día. Quiero obtener el día de la semana. El día quiere decir del 1 al 31. ¿Está bien? Y el día de la semana del 1 al 7. Estamos, ¿no? Esto va a ser la llave primaria. Mira, acá obtengo en el campo fecha. Voy a obtener exactamente lo mismo que tengo acá. Esto se va a añadir aquí. Pero de esa fecha, mira aquí, ojo. La fuente de datos de este campo va a ser order date. Y de él mismo voy a obtener el año, el mes, el nombre del mes, el día del 1 al 31, día de la semana del 1 al 7. ¿Y qué voy a tener en fecha ID en el primer campo? Ahí en el primer campo voy a tener lo mismo que la fecha, pero concatenado como texto. ¿Ya? Listo. Día de la semana. ¿Qué más? Día de la semana, supongamos nombre del día de la semana. ¿Qué tipo de datos? Varchar. ¿Qué longitud? Ya, supongamos exagerando 15. Ya está. Ahí está la dimensión tiempo. Ya, claro que obviamente ya ustedes, bajo un análisis minucioso previo, se declaran mayores atributos, ¿no? El semestre, el trimestre, etcétera. De esa manera pues se sabe en qué mes, en qué trimestre se vendió más, en qué semestre se vendió más o menos. ¿Está bien? Ya, eso es la dimensión tiempo. Ya hace rato ya estaba llegando la tabla hechos, ¿no? Me emocioné y estuve avanzando ya con eso. ¿Está bien? Estamos, ¿no? Ya. Tienes la dimensión tiempo. Ahora voy a considerar, ojo ahí, primero voy a terminar con la creación del Data Warehouse, luego hacemos el ETL. Primero el Data Warehouse, la estructura nada más. Ya, bien. Ahora creamos la tabla hechos. Ya. Entonces, create table, ¿cómo se llamaría Junior? Fuck. Guarda, ¿qué pasa, Junior? Ya me ha criado, Junior, ¿no? Cristóbal Fernández, creo es el... ¿A la dimensión tiempo no van a ir las llaves para eso? No. Recuerda que ahí me está adelantando ya. Son dimensiones nada más, ¿no? Ya, ahora sí. Acá en la dimensión, en la tabla hechos, en la tabla hechos ventas, voy a poner acá, venta ID.
O sea, voy a poner la llave primaria, ¿ya? Venta ID. Voy a decirle, como podrían ser muchísimos registros, voy a poner el tipo entero largo, begin. Ya, defino como llave primaria. ¿Está bien? Como llave primaria, y voy a hacer que ese campo sea autonumérico, identity. Ya, ahí sí, la venta va a ser autonumérica, ¿ya? Ya. Ahora, perfecto. Pero si yo voy a identificar ahí, yo voy a identificar a la venta. Y mira acá, por favor, acá tenemos. Ese es el campo que identifica el código de la venta. Pero necesito saber esa venta a qué pedido corresponde, ¿no? Este es el order ID. ¿Está bien o no? ¿Estamos? Ya. Entonces ahí le voy a decir orden ID de tipo de datos entero. Ya está. ¿De acuerdo? Ya. Ahí voy a definir, ahí precisamente voy a definir las llaves foráneas. Ya, las llaves foráneas que va a identificar aquí a cliente. Acá está, ¿no? Acá está. Código de cliente, código de empleado, dimensión empleado, ¿no? Employee ID. Ahí están los dos. Y además necesito, fíjate ahí, la tabla hechos tengo acá, la llave primaria. Pero si yo voy a identificar a la venta, necesito saber el código del pedido. El código del pedido. Acá defino la llave foránea del cliente. La llave foránea de empleado. Pero también ahí hay que definir la llave foránea de la dimensión tiempo. Es decir, fecha ID. La fecha ID. ¿Qué tipo de datos es? ¿Qué tipo de datos? Fecha ID. Entero. In. Reference. Dimensión tiempo. Paréntesis. El campo con el mismo nombre. La llave primaria. ¿Está bien o no? Ya, ¿qué faltaría? ¿Algo más? Un campo numérico. Necesariamente, por lo menos un campo numérico. Acá voy a decirle, a ver, el monto de la venta. ¿Y el monto de la venta sale de qué? De la sumatoria de la cantidad por el precio, ¿no? Ya, acá vamos a decirle moneda. Ojo, recuerda que la fuente de datos de cada campo no necesariamente o explícitamente va a ser otro campo, puede ser un campo calculado. Por ejemplo, acá no tengo un campo monto. Y ese monto, ¿cómo lo voy a obtener? Mira, este campo monto, ¿cómo lo voy a obtener? Uy, pero acá, mira, acá en la tabla pedidos, o sea, ventas, no hay un campo numérico, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto? No hay un campo numérico ahí. ¿Está bien? De repente el campo numérico está acá, mira, en detalles. O sea, en detalles, por ejemplo, en el campo no hay un campo monto puntualmente, pero de repente voy a multiplicar el precio por la cantidad. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, que quede claro, de que de repente en las dimensiones, pero tampoco en todo se aplica, puedo tener puntualmente la fuente de datos de cada campo. Pero desde la dimensión tiempo, la fuente de datos de cada campo va a ser solamente uno, ¿sí o no? Y de las fechas, de la tabla hechos, podrían ser campos calculados. Ya está, creo que ya lo había ejecutado, ¿no? Sí, me dice que tabla porque ya la había creado ya, ¿no? Ya. A ver ahí.
Ahora crea el diagrama de tu base de datos que estás creando y debes de llegar a tener el modelo estrella. Creado las 4 tablas, 3 dimensiones y una tabla de hechos. Ya, ahora lo que voy a hacer es, dentro de mi base de datos, voy a crear el diagrama. Oigan, no lo había corrido todavía. Cliente tiempo, ¿qué me faltó? Empleado. A ver, no lo ejecuté. Ya, empleado. Ya, por lo tanto, ahora ejecuto ventas. Listo. Por lo tanto, ahora mira, creo el diagrama. Ya está. Agrego. Obviamente, hasta ahí debes de llegar a tener el modelo estrella, que es el modelo, la arquitectura más sencilla de un data map. Ahí está. ¿Está bien? Estamos, ¿no? Las 4 tablas, claro. Crea un diagrama y para que veas que debes de llegar a la arquitectura estrella. Dimensión tiempo, cliente, empleado y obviamente al medio la tabla hechos. ¿Ya? Ahora, ustedes recordarán, uy, pero hoy yo lo aprendí eso en el segundo ciclo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué? Porque es una base de datos. Lo único, el asunto está en que, obviamente, para crear esta base de datos, ¿qué tienes que conocer? Tu modelo de negocio. Tú tienes que conocer hoy, a ver, los campos de la tabla, cuáles son necesarios, ¿para qué? Para que más adelante puedas hacer un análisis de dicha tabla. O sea, tú tienes que analizar cuál es la importancia de cada campo que me va a servir posteriormente para un proceso de toma de decisiones. ¿Ya? ¿Estamos? Y de repente ese es el trabajo más pesado.